encuentros cercanos del cuarto tipo. No, no es cierto. Nomás encuentros cercanos, ¿verdad? Y obviamente esto gira en torno a encuentros cercanos con Dios. Dios desea que nos acerquemos a Él. Dios desea que tengamos una relación personal con Él. Y quiero empezar leyendo Jeremías capítulo 29, versículo 11. Si tienes tu Biblia, acompáñanos ahí rápidamente. Si no, todo va a estar aquí en la pantalla. Y dice Jeremías 29, 11 al 13. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y después dice, en esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. ¿Te parece si oramos y le pedimos a Dios que nos hable fuertemente a través de esta serie? Dios, te damos gracias porque ciertamente tú nos has hecho un lugar en tu casa. Tenemos un lugar en la mesa, somos nombrados tus hijos. Señor, y queremos aprovechar y disfrutar ese beneficio que es el poder acercarnos a ti. Queremos tener esos encuentros cercanos todos los días, a todo tiempo, en todo momento con tu presencia. Permite que esta serie, que estas enseñanzas, que estas palabras que van a salir de mi boca puedan inspirar, puedan retar, puedan animar a que desde hoy, Dios, si no lo tenemos, hagamos un hábito de oración, Señor, y si a lo mejor estamos ahí flaqueando, que podamos poner manos a la obra en esto que es tan importante para nosotros. En el nombre de Jesús, y decimos amén. Sabes, vivimos en un mundo, vivimos una vida en la que somos incapaces de controlar algo. No podemos controlar nada de lo que pasa, ¿cierto? Ahora, obviamente sí, mis acciones tienen consecuencias y puedo controlar hasta cierto punto las consecuencias de lo que hago. Pero ¿cuántos saben que hay cosas en la vida que por más que yo tome buenas decisiones, no las voy a poder evitar? ¿Sí sabes de qué hablo? O sea, la vida de repente nos va a presentar cosas, situaciones que por más que yo haya tomado buenas decisiones, me voy a enfrentar a complicaciones. Y no tenemos capacidad de modificar eso. ¿O alguien lo tiene? ¿Alguien puede viajar al pasado y frenar antes de que chocaste? ¿O alguien puede viajar al pasado y correr más rápido para que tu hijo no se caiga y se pegue? ¿Verdad? No lo podemos controlar. Son cosas que salen de nuestra capacidad, pero bendito sea Dios, hay un poder que puede y tiene la capacidad de cambiar no solo circunstancias, sino de cambiar y modificar el rumbo de la historia. No solamente de modificar situaciones pequeñas, sino de realmente afectar el curso de la historia de naciones, de ciudades, de familias, de vidas enteras. Y ese poder es la oración. Ahora, el problema de esto es que muchas personas hemos hecho de la oración algo que no es. Y no solo eso, sino que la consideramos como una obligación. ¿Podemos ponernos sinceros el día de hoy? Somos auténticos, ¿verdad? Esa es parte de nuestro ADN, somos auténticos. Levanten la mano a quien le cuesta o le costó hacer hábito de oración. A lo mejor te cuesta, y yo sé que muchos levantaron la mano ya ahorita ya oran, pero en su momento, ¿qué tal? Es bien complicado. La oración es bien difícil que como hijos de Dios nos hagamos el hábito. ¿Por qué? O sea, piensa un poquito. Si la oración es tan importante para Dios, o sea, porque vemos en la Biblia que todo el tiempo nos motiva a orar, ¿verdad? ¿Tú crees que, o sea, ponte en los zapatos de Dios? ¿Tú quieres que tu hijo haga algo todo el tiempo? Siempre, siempre, siempre. Yo como papá no haría que esa actividad que quiero que haga constantemente, no la haría difícil y pesada para él. ¿Me sigues? Yo lo haría algo que él disfrute, algo que a él le guste, algo que yo no lo tenga que andar correteando para hacerlo. ¿Alguien está acá? ¿Por qué? Porque pues Dios no está loco, ¿verdad? Dios no es alguien que le gusta meternos solamente en problemas. No tenemos tú y yo el sentido de buscar ese acercamiento con Dios. Más bien guardamos como una tradición religiosa de la oración.
O sea, la oración ya perdió el sentido de ser un acercamiento a Dios y lo hemos vuelto una tradición religiosa. Y como todas las tradiciones religiosas, es pesado, es aburrido, es seco y no tiene fruto. ¿Alguien está acá? ¿Cuántas veces oramos y oramos y no hay resultado, no hay respuesta? Porque estamos orando mal. Entonces, el motivo de esta serie es darle un nuevo énfasis a la oración. Y más que un nuevo énfasis, es volver a lo original. Es que a través de la palabra podamos entender cuál es el propósito con el cual Dios diseñó la oración para que podamos hacerla parte de nuestra vida. Y tiene una importancia fundamental. Tú dices, bueno, ¿qué la oración? ¿Qué pasa si no oro? ¿Sabes? Teólogos y pastores y apóstoles a lo largo de la historia han hecho esta comparación. Leer la Biblia es alimento, es como comer para tu espíritu. La comunión con el Espíritu Santo es como el agua que refresca tu espíritu. Ajá. Pero la oración es como el respirar para tu espíritu. ¿Cuánto tiempo puedes durar sin comer físicamente? Hay personas que se han aventado huelgas de hambre y algunos ayunos. La Biblia registra el más grande de 40 días sin consumir nada más que agua. O sea, mínimo aguantas 40 días sin comer. Para aquellos que ahorita ya el desayuno se les pasó y ya están, que acabe el pastel, tengo hambre. Aguantas otros 40 días, tranquilo, no te mueres. ¿Cuánto aguantamos sin agua? Menos, no sé el dato exacto, pero no aguantamos tanto como sin comida. 3 días quizás sin agua. Pienso que un poquito más, los que estamos gorditos. Dicen que somos 80% agua, ¿o qué? Yo no estoy gordo, tomo mucha agua. 100%. Entonces, aguantamos sin comer, aguantamos sin agua, pero ¿cuánto aguantas vivo sin respirar? ¿1 minuto? 2. Ya los muy de pulmones cañones, 3. Y después de ahí, o sea, te moriste. Traslada eso a la vida espiritual. Ok, puedes pasar quizá un tiempo sin abrir tu Biblia. Ok, no es lo mejor, pero pues quizá por alguna razón. Puedes pasar algún tiempo sin tener comunión con el Espíritu Santo, sin usar tus dones, sin orar en lenguas. Puedes pasar un tiempo y a lo mejor no te pasa, a lo mejor no te mueres. Pero deja de orar y estás expuesto a la muerte espiritual. ¿Me explico? Eres víctima fácil del enemigo, estás a merced de tus propias malas decisiones. O sea, es un problema. Por eso la importancia de que retomemos la oración. Oramos solo en momentos de gran tensión, peligro o incertidumbre, ¿a poco no? Vamos caminando en la mañana hacia el trabajo y sale un perro y nos dice, ay Jesús, ayúdame. Ay Diosito, sálvame. ¿Verdad? Oramos cuando el médico nos da un diagnóstico oscuro, sea el nombre que sea la enfermedad. Y entonces sí oramos, ¿verdad? Oramos cuando viene el fin de mes y no tenemos para pagar la renta. Oramos cuando mi hijo descubrí en su cajón sustancias que no debería estar consumiendo. Oramos cuando en el cajón de mi hija encuentro preservativos. Oramos cuando me entero que López Obrador va a rifar el avión para ganarme yo el cachito ganador, ¿no? O sea, oramos solamente en ese tipo de circunstancias, pero la Biblia nos motiva a orar siempre. La próxima semana vamos a ver cómo es posible cómo saber que sí es posible orar todo el tiempo. Pero en Lucas capítulo 11, versículo 1, vemos un cuadro que a mí me inspira. Dice que una vez Jesús subió a orar, ¿sí? Lucas capítulo 11, versículo 1. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo oraba Jesús que provocó antojo en los discípulos? ¿Cómo oraba Moisés y el mismo Jesús que podían pasar días y horas haciéndolo? Y yo te pregunto, si te viéramos orar,
se nos antojaría. Si yo tuviera acceso a ese momento en el que oras, ya sea a la hora que sea, donde sea, si yo pudiera verte desde una videocámara con audio y todo, ¿se me antojaría tu oración? Yo diría, oye, Uli, enséñame a orar como tú lo haces, papá. O mamá, enséñame a orar como tú lo haces. O Judith, enséñame a orar como tú lo haces. ¿Sería una realidad o diríamos no gracias? ¿Te das cuenta? Si tu oración no provoca que a otros se les antoje, entonces algo anda mal. Porque yo veo que la manera que Jesús oraba era algo que se antojaba. Si tú y yo lo viéramos orar, diríamos, Jesús, enséñanos a orar. Porque lo que he hecho hasta ahora, que me dijeron que era orar, no se parece en nada a lo que veo que tú estás haciendo. Enséñame por favor a orar porque se me antoja. Si no estás disfrutando tus tiempos de oración, algo no anda bien. Y si no oras porque tu experiencia previa es que no lo disfrutas, algo no está bien. Tenemos que encontrar la esencia de lo que es la oración. Porque lo hemos hecho un ritual seco, vacío, aburrido y sin sentido. Y sabes, como cristianos somos bien orgullosos y criticamos a otras creencias porque rezan. Y sabes, hace un par de semanas, un familiar de mi esposa falleció. Y tocó estar ahí con ellos. Y obviamente la familia no es cristiana. E hicieron el funeral como lo hace la religión popular en México. Y ahí estábamos, yo la verdad se me hace muy interesante. Estaba escuchando al sacerdote y todo, pero ¿sabes? Vi devoción. Vi un compromiso, vi una, no sé cómo llamarle porque no vi pasión, pero vi quizá obediencia, porque más allá del tiempo en que el sacerdote habló y todo, la familia y los amigos se aventaron ese día toda la noche rezando. Y no solo eso, días siguientes, me parece que una semana completa se juntaron a rezar por no sé cuánto tiempo. Y sabes, personalmente no lo critico, pero a mí el rezo se me hace un poco aburrido, porque es repetir constantemente ciertas oraciones. Yo lo he dicho, los rezos no son malos, pero no son el punto más alto que Dios quiere que tengamos de encuentro con Él. ¿Me sigues? El rezo puede servir como un inicio, como yo te lo he dicho, vienes del trabajo, vienes desenfocado, quieres orar y nomás no logras conectarte. Bueno, agarras un salmo y lo oras. Me explico, hasta lo repites 3 veces si quieres, pero eso te ayuda como a enfocarte, a centrarte, a calmarte, y entonces ya empiezas a orar, ¿va? Pero a lo que voy es esto, para mí la manera en que ellos lo hacen me resulta aburrida, con mucho respeto. Pero y yo creo que ellos también, no sé. Pero a pesar de eso lo hacen. Cristianos los criticamos, pero viene la reunión de oración y no venimos ni el 10% de la gente que nos congregamos el domingo. Pero los católicos rezan sus vanas repeticiones. Sí, pero lo hacen más constante que tú. Entonces necesitamos hacer algo, ¿estás de acuerdo conmigo? Necesitamos buscarle la esencia. Carecemos de esa devoción que veo en ellos. Y hemos perdido la esencia. ¿Cuál es la esencia de la oración? Vamos a leer Salmos 84, versículo 1. Dice el salmista David, el rey David del que hablábamos hace 8 días, ya cuando es rey, escribe este poema. Dice, qué bella es tu casa, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar. ¿Los has escuchado? Hasta ellos tienen un lugar en la casa de Dios. ¡Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa, cantando siempre tus alabanzas! Un solo día en tus atrios, un solo día es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en casa de los perversos.
¿Qué tiene que ver esto con la oración? Bueno, yo te pregunto, ¿por qué David amaba tanto estar en la casa de Dios? O sea, aquí David nos está expresando que él siente que se muere por estar ahí. Él dice, prefiero ser alguien que cuida las puertas, un portero. O sea, prefiero ni siquiera, a lo mejor ni siquiera tener el privilegio de entrar, con quedarme en la puerta. Prefiero estar en la puerta que irme a ver el estreno de tal película. Prefiero estar a la puerta de la casa de Dios. Prefiero estar a la puerta de la iglesia que estar viendo el Super Bowl. Prefiero estar a las puertas. Me explico. O sea, David está diciéndonos, yo me muero por estar ahí. Es el mejor lugar del planeta para mí. ¿Por qué? ¿Sabes? Antes de casarme, mi lugar favorito en la tierra era la casa de Nelly. Yo pude haber escrito eso acerca de la casa de Nelly. Yo disfrutaba estar en su casa. Me encantaba. Ahora, te soy honesto. En su casa no tenían cable, tele por cable. En mi casa sí. En su casa tenían una tele normal, con DVD, donde nos chutábamos la serie de Doctor House temporada tras temporada. Pero en mi casa yo tenía una tele de cuántas pulgadas enorme, con sistema surround y un sillón que mi papá compró que le hacías así, te acostabas. Pero aún así yo prefería estar en casa de Nelly. ¿Por qué? Porque ahí vivía Nelly. ¿Me explico? Yo amaba estar en la casa de Nelly, que ahora es casa de mi suegra, Dios guárdela ahora, porque ahí vivía Nelly. Desde que me casé con Nelly, pregúntame cuándo voy a la casa de mi suegra. Porque ya Nelly no vive ahí. Ahora vive en nuestra casa. Ahora, amo estar en mi casa ahora. Me encanta estar en mi casa. Es fría. Vivimos en Loma del Río, es frío, ahorita es muy frío, ¿verdad? Tiene muchas escaleras. Allá me aburrió. Y lo que sea, pero amo ese lugar no por el lugar. Amo ese lugar porque ahí vive Nelly. Y ahí vive Santi. Y ahí vive Jacob y Camila. Mi familia. Y ellos hacen de esa casa un hogar. Por eso amo ese lugar. ¿Por qué David amaba la casa de Dios? Porque ahí vivía Dios. Porque ahí está Dios. A veces tú y yo tratamos con tanto desprecio la presencia de Dios. Y venimos a este lugar, a veces a las prisas, no le damos la importancia que tiene. Pasa el tiempo de adoración y lo pasamos en blanco. Y viene la parte del mensaje y nomás estamos viendo el reloj a ver a qué hora termina, porque tengo que hacer tal o cual cosa. Y más allá salimos de aquí y no volvemos a dirigirle la palabra a Dios. Lo que Dios esperaba que fuera un encuentro cercano con Él, se vuelve lo que tenemos como una religión más. ¿Sabes? La oración es la llave de la habitación donde Dios vive. David anhelaba la presencia de Dios. ¿Y sabes qué es lo que eso provocaba en David? Que David era un hombre de oración. Todos los salmos que tú ves escritos por él son oraciones hechas canciones. Es eso, son oraciones que él escribió en forma de canciones, de poemas. La esencia de la oración es estar cerca de Dios. Por eso la serie se llama Encuentros Cercanos. Porque de eso se trata. A través de la oración tú abres la puerta del lugar donde Dios está. Y no estamos hablando de un lugar físico. Tú puedes abrir la habitación y entrar a la habitación de Dios donde quiera que tú estés. Porque no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Tú ni siquiera necesitas venir a este lugar para encontrar la presencia de Dios. Porque Dios está en todos lados. Su habitación está donde quiera que tú vayas. Pero para entrar hay una llave. Y se llama oración. Nada más. Por eso la oración es tan importante. Esa es la esencia de la oración. Génesis 3, versículo 8.
Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor Dios, ¿qué hizo? Ahí está. No. Génesis 3, versículo 8. Se escondieron del Señor entre los árboles, versículo 9. Entonces el Señor Dios, ¿qué hizo? Llamó al hombre. ¿Y qué le dijo? ¿Dónde estás? ¿Y qué hizo el hombre? Contestó: te oí caminando y me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Qué es lo que quiero resaltar de ese pasaje? La comunicación que había entre ellos. O sea, dice que Dios estaba paseando. Estaba ahí por la colonia Vicente Guerrero, paseando. Y de repente andaba buscando. ¿Quién vive por la Vicente Guerrero? A la hermana Angélica. Y andaba Dios ahí en la Vicente Guerrero. Y de repente dijo: Angélica, ¿dónde estás? Y Angélica dijo: híjole, es que ando lavando los trastes, pero ahorita salgo. Ah, bueno. No. O sea, así de cotidiano era la comunicación con Dios. No había separación, no había nada. Era una comunicación como hoy lo tenemos tú y yo, cara a cara, audible, física. Ajá. Pero sabemos la historia, y si no, resumo la historia. Bueno, antes de resumir la historia, en ese momento, así como Dios diseñó las cosas, escucha esto: fuiste diseñado para estar cerca de Dios. Tu diseño intrínseco como ser humano, estás diseñado para estar cerca de Dios. Muchas personas dicen: ¿para qué creó Dios al hombre? Y pareciera como una pregunta difícil de responder, pero es bien fácil de responder. Dios creó a los seres humanos para tener una relación con ellos, para ser su padre y nosotros ser sus hijos, y vivir en esa comunión por siempre. Ajá. Fuiste diseñado para estar cerca de Dios. Número 2, fuiste diseñado para ser escuchado. Tenemos una necesidad dentro de nosotros de ser escuchados. Sabes, hace unos días hubo una cosa terrible en el norte del país, donde un niño mató a su maestra y se quitó la vida a él. Y las investigaciones sacan que el niño tenía muchos problemas en su casa. Su mamá había muerto poco tiempo atrás y su papá no se hacía cargo de él como debía. ¿Sabes cuánta necesidad de escuchar, de ser escuchado crees que tenía ese niño? Si tan solo alguien se hubiera acercado y se hubiera preocupado por escucharlo. A pesar de la edad que tenía, ese niño tenía mucho que decir, mucho que compartir. Tú tienes la misma necesidad de ser escuchado. Y Dios quiere escucharte. Y número 3, fuiste diseñado para escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios no es algo tan extraño para el ser humano. Y ahorita te voy a explicar cómo está, pero no debe de ser tan difícil porque fuimos diseñados para eso. A veces hemos malentendido como que escuchar la voz de Dios es para gente muy iluminada, gente muy espiritual, pero a raíz de este estudio yo he entendido que no es así. Escuchar la voz de Dios tiene que ser algo muy natural para el ser humano, porque para eso fuimos diseñados. El asunto es que el pecado echó a perder todo esto. Tú fuiste diseñado para estar con Dios y estábamos con Dios. Fuimos diseñados para ser escuchados y Dios nos escuchaba. Fuimos diseñados para escuchar su voz y la escuchábamos. Pero ¿qué pasó? El hombre pecó, Adán y Eva desobedecieron y todo se echó a perder. Esa relación con Dios se rompió. El pecado abrió una brecha entre Dios y nosotros. Pero la buena noticia es que Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, nos vuelve a abrir el camino a tener otra vez ese encuentro cercano con nuestro Padre. Esas son las buenas noticias de la Biblia. Que esa separación, esa división se terminó. En Jesús tenemos acceso otra vez a tener la misma comunicación con Dios. ¿Ok? Mateo capítulo 27, versículo 50. Hace rato lo estábamos cantando. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu, estando en la cruz. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Lo hemos explicado, esa cortina representaba esa separación. Pero cuando Jesús muere, milagrosamente esa cortina se parte en dos, dando la señal de que ahora otra vez somos bienvenidos a la presencia de Dios. Y a través de la oración tenemos esa llave para entrar. Sabes, en la muerte de Jesús, Dios se acerca otra vez y vuelve a preguntar: ¿dónde estás?
Así como aquella vez cuando el hombre pecó, Dios lo busca y está escondido. ¿Dónde estás? Miles de años después, en la muerte de Jesús, Dios vuelve a preguntar, ¿dónde estás? ¿Qué vamos a responder? ¿Nos vamos a esconder tras una tradición religiosa o vamos a dar un paso adelante y tener un acercamiento con Él? Real y auténtico, ¿sabes? La oración no es una obligación, es un derecho. Deja de verlo como una carga pesada que tienes que cumplir y empieza a verlo como un derecho que tienes, como un privilegio que tienes como hijo de Dios. ¿Sabes? El mundo cree equivocadamente que Dios escucha a todos, pero tristemente eso no es una realidad. La Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores. Dios escucha a sus hijos. Dice que sus oídos están atentos a la súplica de los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Y somos justos porque nos portamos re bien? No, somos justos porque Jesús nos ha perdonado, ¿verdad? Así es que si tú estás en este lugar y nunca has sido perdonado de tus pecados y quieres ser parte de la familia de Dios, lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida a Jesús, pedirle perdón por tus pecados y Él te hace parte de la familia también, ¿sabes? Y siendo hijo y siendo parte de la familia de Dios, tienes todo el derecho y el privilegio de hablar con Él. Porque esta llave no se le da a cualquiera. Tú no le das llaves de tu casa a cualquiera. ¿A quién se la das? A tus hijos, ¿verdad? Cuando tienen edad. Se la das a tus hijos. Lo mismo pasa con Dios. Él nos da el acceso a su presencia. Es un derecho que tienes, pero quiero llevarlo aún más. No solo es un derecho y un privilegio, es un deleite, es un placer. Es algo que cuando lo haces como debe ser, bajo el diseño original, es algo que es extraordinario. Es algo que tú ves a Jesús orar y dices, se me antoja. Es algo que todos deberíamos de orar y todos deberíamos de estarnos antojando a todos. La gente que te llegue a ver orar debería de decir, oye, comadre, enséñame a hacer eso que haces. ¿Por qué? Porque se ve increíble, se ve que lo disfrutas tanto. Todo el tiempo que te hablo y te digo, ¿qué estás haciendo? Estaba orando. ¿Cómo le haces, comadre? Pues mira, es bien fácil y me explico. Se contagia. Piensa esto. Es un derecho como hijo de Dios hablar con Dios. O sea, pero escucha las palabras. Hablar con Dios. Mastícalo. Procésalo. No es hablar con tu papá, no es hablar con tu mamá, con tu amigo. Hablar con Dios. El ser más supremo, increíble, interesante, sabio, de buena plática que pueda existir en el universo. Es lo máximo. Yo no sé a quién admires tú, pero imagínate que de repente entra a tu celular una llamada de esa persona que admiras a muerte. Y que te dijeran, ¿sabes qué? Tienes una cita con esa persona mañana a las 8 de la noche en el restaurante fulano. Te dio en su agenda 30 minutos para que le preguntes lo que quieras. ¿Cómo te sentirías? Increíble, ¿no? Honrado. Dirías, ¿qué le voy a preguntar? No dormirías una noche antes. ¿Y qué me voy a poner? ¿Y qué voy a pedir? ¿Y quién va a pagar? Y bueno, eso no importa tanto, pero me explico, o sea, estaría súper nervioso y súper clavado en que al otro día vas a tener esa reunión. Pues sabes, ningún ser humano se compara con tener el privilegio de hablar con Dios, el que creó a todos los seres humanos. O sea, esa persona que tú admiras, pues Dios lo creó. Y puede hacer 20 iguales. Uno para que te lleves a tu casa si quieres. Me explico, estamos hablando de hablar con Dios rápidamente. Salmo 145, versículo 3. No es para que te des una idea de quién es. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de sus poderosos actos y que proclame su poder. Meditaré en la gloria y la majestad de su esplendor y en sus maravillosos milagros. Sus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré su grandeza. Todos contarán la historia de su maravillosa bondad y cantarán de alegría acerca de su justicia. Esta es la persona de la que estamos hablando. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Quiere hablar contigo.
quiere hablar conmigo. Perdón que esté tan sensible, pero es un descubrimiento. Esta semana ha sido intensa en este sentido. Pero quisiera compartir ese fuego contigo, esa pasión de buscar la presencia de Dios, de buscar aquello para lo cual fuimos creados. Sabes, hace 8 días hablábamos de que tenemos dones, tenemos talentos y tenemos un llamado, pero nuestro principal llamado es tener una relación con Dios. Y de ahí fluye todo lo demás. Así es que si estamos mal en esta parte, quizá no tengamos el éxito que esperamos en lo demás. Es un honor poder conversar con Dios. Y termino con esto, 3 verdades acerca de la oración. Ya vimos cuál es la esencia, ya vimos cuál es el propósito. Vamos a ver rápidamente 3 verdades, porque yo sé que hay personas aquí que nunca han orado. Y yo sé que hay personas que a lo mejor ya llevas un tiempo congregándote, pero no has aprendido a orar. Sabes, orar es tan sencillo como hablar. Ese es el primer punto. En básico así lo mencionamos, orar es hablar. La pregunta que hacemos en básico es, ¿sabes hablar? ¿Sí sabes hablar? Y si no, pues, ¿qué onda contigo? Ve al doctor. ¿Sabes hablar? Sabes orar. En automático. Si tú sabes hablar, ya sabes orar. ¿Por qué? Porque orar es una plática. Orar es hablar. ¿Sale? Quiero que veas este video para que veas una de las razones por las cuales orar lo hemos hecho algo que no es. Oh, amadísimo Padre, tú que todo lo gobiernas desde tu sabiduría y tu poder, acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida, y humildemente me pongo ante ti para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti porque tú suples todas mis cosas, y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, bendito tú entre todos. Espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, ¿me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento. Ah, sí. Es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Pues sí, ¿no? Ay, niñito. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Sabes? Y tú quizá que tienes poco tiempo a conocer a Dios, nos has visto orar así. Nos has visto hacer de la oración algo raro, algo extraño, y dices, yo jamás podría hacer eso. Porque ese niño habla con una elocuencia que no todos tenemos. Oh, amadísimo Padre, recurro a tu gracia inmerecida. Y usamos términos de la Reina Valera de la Biblia viejita, ¿verdad? Que no todos conocen. Y entonces los que nunca tuvieron acceso a una Reina Valera dicen, yo no puedo orar así. Yo no puedo. Bueno, no quiero levantar las manos, pero la verdad yo sé que muchos se identifican y dicen, yo no podría hacer eso. Porque no conozco el lenguaje, yo no podría hablar tan así, ¿me explico? Pero la realidad es, eso no es orar. Eso es la tradición religiosa que hemos convertido el orar. Criticamos que lo de los rezos son vanas palabras. Estas también son vanas palabras. Palabras que no tienen ningún sentido. Que Dios te va a responder igual si no usas esas vanas palabras. Tan simple como, papi, quiero un helado. Ninguno de nuestros hijos hace tanta ceremonia para pedirnos algo. Entonces, ¿sabes hablar? ¿Sabes orar? Ya lo sabes hacer.
Así como hablas con cualquier persona, así puedes hablar con Dios. No necesitas poses raras, no necesitas cambiar tu voz a una voz más grave y más espiritual. No, la misma voz con la que hablas con tu compadre, con esa misma voz es con la que vas a hablar con Dios. El lenguaje que tú tienes, con ese habla con Dios. No necesitas refinarlo, Dios sabe quién eres. Dios sabe si dices fuiste o fuiste. ¿Me explico? O sea, a Dios no le va, eso no es un problema. Dios sabe que dices chale. Dios sabe que dices chido. ¿Le puedo hablar a Dios de chale y chido? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Me explico? Hay una pregunta válida que la gente hace. Entonces, tengo que ser respetuoso como lo eres con cualquier persona que hablas. Tú no vas ofendiendo a todo mundo cuando vas. Eres respetuoso porque nos enseñaron a respetar a la gente, ¿verdad? Yo con mis amigos puedo platicar y cotorrear, pero hay respeto, ¿me explico? Con Dios es igual, o sea, sé cómo eres, sé auténtico. Habla como hablas, usa las palabras que usas de manera regular. Y si hay alguna falla, Él te va a ir mostrando qué palabras debes ir quitando y qué palabras no. ¿Me explico? Porque Él también te va a hablar. Ese es el punto número 2. No es un monólogo. Un monólogo es una obra, una representación teatral donde solo una persona habla. Es como esto que estamos haciendo ahorita, es un monólogo. Yo hablo y hablo y hablo y tú solo me escuchas. Y en ciertos formatos funciona. Pero imagínate que estás hablando con alguien que todo el tiempo habla y nunca se calla. ¿Has estado con alguien así? Es frustrante hablar con alguien que nunca se calla porque no puedes hablar. Y a veces decimos, es que Dios no me responde. Es que no te callas. Tantas veces yo siento que estamos hablando y le preguntamos a Dios algo y Dios está así como queriendo hablar, pero ya cambiamos el tema y ya estamos pidiendo otra cosa y terminamos en el nombre de Jesús, amén, y nos vamos y Dios se queda así. Tanto que tenía para decirte, tanto que tenía para compartirte, tanta guía y sabiduría que estabas por recibir, pero como no te callas, no dejas que Dios hable. Escuchamos tampoco a Dios porque ese es el tiempo que lo dejamos hablar. Piensa esto. ¿Qué pasaría si un día llegas a tu casa, cierras tu habitación y simplemente dices, Dios, buenas tardes? Y que Dios te contestara, buenas tardes. ¿Se te haría eso aburrido? ¿En qué parte de nuestra mente podría ser eso aburrido? Hablar con Dios. Ese es el diseño que Dios tiene para la oración. Tú hablas y Él responde. Él pregunta, tú respondes. ¿Me explico? No es un monólogo. Deja que hable. Deja que te responda. Es una conversación de ida y vuelta. Tampoco es un pliego petitorio. Tampoco es nomás llegar y vomitarle mis necesidades una tras otra y decir en el nombre de Jesús, amén. Aunque puedes pedirle tus necesidades. Hay una diferencia. Una cosa es venir y solo pedir mis necesidades y otra cosa es hablar con Dios y dentro de la charla pedirle lo que necesito porque es mi papá y Él es mi proveedor. Sí puedo pedirle, pero no limites tu oración a nada más pedirle. ¿Estamos bien? Y número 3 y muy importante, todos podemos hacerlo. Y cuando digo todos, me refiero a los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, a los que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Dice que Dios nos escucha. Y no solo nos escucha, está atento a escucharnos. O sea que si Dios está ocupado haciendo algo acá, deteniendo a Trump de que acabe con el mundo, y de repente tú oras, dice que Dios pone atento. ¿Qué pasó, hijo? ¿Me explico? Él está atento a tu voz. Todos pueden hacerlo. Es una mentira eso de que al pastor Dios lo oye más. Eso no es cierto. En el nombre de Jesús, bórrate eso de la cabeza. El mismo derecho y privilegio tienes tú a hablar con Dios que el que tengo yo. Porque tanto tú como yo somos hijos e hijas de Dios. No hay jerarquías para hablar con Dios. No hay VIPs para entrar. No hay llaves VIPs. Todos tenemos una llave personal, única e intransferible, con la cual podemos entrar a la habitación donde está Dios. No necesitas que yo ore por tus necesidades, aunque con gusto me sumaré a tu oración. ¿Me explicas? ¿Me explico?
No vengas a pedirme que ore por tu necesidad. Ven a pedirme que me sume a tu oración. Y entonces le damos. ¿Me explico? Porque eso sí cambia. La oración de muchos se multiplica. Pero eso va a ser parte de otro mensaje. Entonces, sabes orar. Orar es hablar. No es un monólogo y todos podemos hacerlo. Así es que termino con eso. Te animo. De verdad te animo a que comiences un hábito de platicar con Dios. Yo sé que hay quienes ya lo tienen, pero ojo, a lo mejor tú ya tienes un hábito no de oración. Tienes un hábito de esa cosa rara que le decimos oración. Yo te reto, comienza a orar de la manera bíblica. Guarda silencio, deja que Dios responda. Modifica las palabras que usas, habla más natural. Estoy hablando a los que ya tienen un hábito. Y quizá ese hábito está chueco. Necesitas desaprender y volver a aprender. Tienes que estar dispuesto a desaprender para volver a aprender. Y a los que apenas tú nunca has orado o lo has intentado, yo te reto con esto en mente, inténtalo otra vez. La próxima semana vamos a hablar de tiempos y horarios y eso, pero yo te reto, desde ahorita que salgas o hoy en la noche, enciérrate en un lugar y comienza solo a hablar con Dios. Cuéntale cómo te fue hoy. Igual y te reto, no le pidas nada hoy. La oración que hagas hoy en la noche, no le pidas nada. Solo cuéntale lo que hiciste hoy. Cuéntale cómo te fue, cuéntale cómo te sientes. ¿Sabes? Mi oración para este año es que esa oración muerta y seca se vuelva a la vida. Y quiero leerte un pasaje que no tiene nada que ver con oración quizá, pero Dios lo puso en mi corazón a este respecto. Ezequiel 37:2. Es la profecía de los huesos secos. A lo mejor tú lo has oído. Y dice: el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Imagínate esa escena. Luego me preguntó: hijo de hombre, David, ¿podrán estos huesos de oración seca y vacía volver a convertirse en algo vivo? Oh Dios, solo tú lo sabes. Entonces me dijo: anuncia, profetiza a estos huesos, profetiza esa oración vacía y dile: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré de piel. Y luego dice: hijo de hombre, anuncia, ven aliento de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida, se pusieron de pie